Y bueno, vámonos con este episodio de Políticamente Incorrecto, el podcast, un episodio, pues otro más aquí en San Luis Potosí, de gira. Esta vez de la gira, esta vez pues un poquito de problemas que tuvimos ahí técnicos con el audio, pero se va a escuchar bien. La tecnología nos va a dominar un día y no vamos a saber cómo. Yo me voy a encargar de eso. Esa no va a ser nuestra limitación el día de hoy. Sí, exacto. Y tenemos un invitado muy especial a quien tengo el gusto ya de conocer anteriormente. Y la verdad es que, pues, mi respeto y admiración, la verdad, desde que lo conozco, desde siempre. Por aquí tenemos al que es químico farmacobiólogo, porque sé que muchos dicen ingeniero. De toda la vida. Toda la vida, químico. ¿Cuál es el término correcto? ¿Químico? ¿Decir químico? En realidad, sí, esa es la licenciatura que yo estudié, químico farmacobiólogo. Como mi ejercicio profesional siempre fue en empresas, en plantas industriales, pues era más fácil, más frecuente que la gente, los trabajadores mismos me llamaran como ingeniero, ¿no? Sí. Es como que todo el mundo también, a quien ven con un portafolio y de traje le dicen licenciado. Sí. Entonces, bueno, yo la verdad es que me acostumbré, pero Octavio mejor no, así. Octavio. Bueno, le vamos a hablar de tú en esta entrevista. Por supuesto, sí. Por favor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, bienvenidos aquí a su casa. Gracias. Me siento muy honrado de que hayan considerado la posibilidad de darme este espacio y bueno, bienvenidos aquí a Muchas su gracias, casa. Muy bonita casa. A la bonita casa. Sí, bueno, hemos estado aquí en San Luis por ahí con varios personajes importantes de San Luis Potosí. Y bueno, consideramos que usted o tú, bueno, tú eres uno de los más importantes. Y platícanos un poquito por ahí, sabemos algo de tu historia, has estado en la política en casa y todo. ¿Cómo empezaste por ahí en la política? ¿Qué llamó la atención? Pues la verdad es que la historia sí es larga, porque yo empecé a interesarme mucho en los temas de la vida de la sociedad, yo diría más que de la política. Posteriormente, obviamente en acciones ya más de carácter político, desde muy niño, porque en la familia mi padre era un hombre a quien le inquietaba mucho la situación del país y él participó mucho en los movimientos civilistas del doctor Nava, el doctor Salvador Nava, 1958, 1961, 63, y yo desde muy temprana edad oía en las sobremesas de la casa, en la familia, pues todo lo que mis papás platicaban sobre el movimiento del doctor Nava, de Salvador Nava Martínez. Y ahí empezó a sembrarse esa semillita en su servidor. Y cuando, bueno, yo tuve ya la edad suficiente y cuando se vuelve a dar una gesta civilista en San Luis Potosí, también con el doctor Nava, entonces yo empecé a participar. Cuando el doctor Nava es por segunda vez presidente municipal. Posteriormente, cuando el doctor fallece, yo me afilio al Partido Acción Nacional y ahí fue donde mi primer cargo público fue ser regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, 97 a 2000. Que fue con Alejandro Zapata. Yo fui regidor en la administración de Alejandro Zapata. Pero yo simultáneamente tenía un trabajo en la empresa, en la iniciativa privada, duré 25 años trabajando en la iniciativa privada. Posteriormente, hacia el 2003, es que mi partido, Acción Nacional, me propone, me convoca, me invita a que participe como candidato a la alcaldía. Y así como pateando un bote y sin yo tener mucha ascendencia ni conocimiento realmente por parte de la gente, yo no tenía una trayectoria pública, pues ganamos, nos fue bastante bien y logramos ganar. ¿Qué eran los tiempos que siempre gana el PRI, no? Ya venía en la ciudad capital, en el municipio de San Luis Potosí, ya había sido presidente municipal Guillermo Pisuto, Mario Leal, el propio Alejandro Zapata, Marcelo de los Santos. Y luego, bueno, viene mi participación a la alcaldía y la ganamos, afortunadamente, la elección fue en el año 2003, octubre. Fue una elección desfasada de las todas las demás. En verano, julio. Sí, de hecho, ese año, en el 2003, gana Marcelo de los Santos la gubernatura en julio. Y en octubre es la elección a la presidencia municipal. Y la ganamos. Entonces yo fui presidente municipal de San Luis Potosí del 1 de enero del 2004
al 31 de diciembre del 2006, mis 3 años. Y lo subrayo porque yo sí terminé mi periodo como presidente municipal. Sí. Las encomiendas públicas que yo he tenido, todas las he terminado. Yo no he chapulineado. Yo no he dejado a medias un encargo para irme a buscar. Me voy a seguirle, con permiso. No, y además es válido que después de un cargo puedas aspirar a otro. Sí. Lo que yo no aprobaría, y no es mi caso, es que dejes trunco. Claro. Una responsabilidad. Sí, porque fuiste elegido por cierto tiempo. Claro, la gente votó por ti por 3 o 6 años. Sí. Y bueno, los tienes que cumplir, ¿no? Entonces yo fui alcalde de 3 años y de hecho termino mi periodo como presidente municipal y literalmente me fui a la banca durante varios meses hasta que afortunadamente, y lo digo con mucho orgullo, el presidente Calderón, a quien yo conocía desde muchos años atrás, me hizo el favor de invitarme a ser delegado federal del trabajo. Okay. Entonces yo fui 2 años delegado federal del trabajo aquí en el estado, wow. San Luis Potosí, y en ese inter, estando yo como delegado, que es un cargo no de elección, sino de designación, es cuando yo participo a la Diputación Federal por el Distrito 5, claro. De mayoría obviamente, y ganamos también, le ganamos al exgobernador en ese entonces recién salido, Fernando Silva Nieto, fue mi oponente por el PRI, y gracias a Dios también ganamos. Entonces mi segunda elección que logramos tener un buen resultado. Termino como diputado federal y entonces voy a la elección al Senado de la República. Soy senador del año 2012 al 2018. Termino mis 6 años. Tuve la gran fortuna, el orgullo, para mí algo que me llena de satisfacción, de haber sido vicepresidente del Senado de la República por 2 años. El único potosino en la historia que ha ocupado la vicepresidencia del Senado de la República. Sí, es un gran cargo. El ser senador de por sí es, me parece, de un mérito importante. Claro. Pero ocupar la vicepresidencia del Senado, pues bueno, no se llega fácil. No es sencillo. No. Y eso me permitió representar a México, al Senado mexicano, ante el Consejo de Europa, ante el Parlamento Europeo. Me tocó estar en reuniones interparlamentarias en España, en Canadá, en Bruselas. ¿Y qué se siente representar a tu país en esos? Es una satisfacción no inigualable. ¿Cuándo no es fútbol? Fútbol no me tocó, esa no me tocó a mí, pero tener esa responsabilidad internacional, incluso debatir contra parlamentarios europeos que ya señalaban mucho un manejo inapropiado de la política de los derechos humanos en nuestro país, que en algunas cosas no les faltaba razón a los eurodiputados, pero pues tú tienes que salir a defender a tu país, ¿no? Sí, claro. Aunque en algunos casos tuvieran ellos la razón de su lado. Sin embargo, bueno, pues a nadie le gusta que a nuestro país nos lo denosten o se refieran en términos peyorativos. Entonces, bueno, fue importante en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, Francia, está la sede del Parlamento Europeo. Y ahí es donde nos tocó por 5 años representar al Senado mexicano. Excelente. De todos los cargos que has estado, sé que a lo mejor vas a responder, pues todos, ¿no? Todos me gustaron, pero uno que digas, me encantó. Supo mejor. Supo más. Esa pregunta yo mismo me la formulé muchas veces y mucha gente me la ha hecho. Y yo les voy a decir una cosa. Para mí, el cargo que más satisfacciones personales me ha dejado ha sido el de presidente municipal. Sí. La presidencia municipal te da la oportunidad de hacer cosas por la gente, para la gente. Cercano. Cambias la vida de las personas con una decisión, si la tomas apropiadamente, estás más cerca de la gente sabía dónde vivía, dónde estaba la casa de ustedes, y yo a veces hasta los domingos iban y te tocaban, y oye Octavio, ven a ver mi pavimento que no se ha hecho, tengo este problema, o sea, tienes un contacto y un roce con el ciudadano que no te lo da el cargo legislativo. Yo creo que lo legislativo es más, o sea, no es... Engloba mucho, es muy general.
o engloba más a las leyes. Sí, o sea, te vas más a las leyes. Tiene mucho que ver, sí. No es tanto lo accionar tanto. Exacto. Pero a ver, los dos tienen una faceta importante. El cargo legislativo, diputado y senador, también te da una responsabilidad muy grande, pues porque por ti pasa tomar decisiones que pueden transformar para bien o para mal la vida de miles o de millones de personas, ¿no? En el caso del Senado, pues eres senador por tu estado, senador de la República, y te toca, temas tan importantes como es la política internacional, la política exterior, la ley de ingresos. En el cargo de diputado federal tienes que ver el presupuesto de egresos del país, a dónde destinar los recursos, a qué áreas, seguridad, salud, educación, defender los intereses del estado de San Luis Potosí en el gran marco de lo nacional, en la Cámara de los Diputados. Entonces, todo tiene su lado interesante, pero yo me quedaría, sin duda alguna, con el tema de la presidencia municipal. ¿Qué municipio te dejaron? ¿Qué municipio encontraste cuando...? Yo te quiero decir, y tengo que ser muy franco, que eran otros tiempos, muy distintos a los que hoy se viven. En aquellos años ya se daban los ramos federales, como el ramo 28, ramo 23, ramo 33, entonces había más recursos. Más dinero. Para los municipios. Yo soy municipalista, yo defiendo al orden de gobierno, que no nivel, es un error hablar de los niveles de gobierno, son órdenes de gobierno, el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. En los años en los que a mí me tocó ser presidente municipal, había más, presupuesto, y más directamente lo podía ejercer el gobierno municipal. Hoy día todo se ha centralizado. Prácticamente toda la obra la ejecuta o el Estado o la Federación. Y los gobiernos municipales pues tienen que supeditarse a los recursos propios, que son básicamente el predial, los traslados de dominio, y párale de contar algunos derechos, algunos ingresos de ese tipo, ¿no? Entonces el municipio hoy se encuentra maniatado para poder ejecutar las obras que la gente exige. Muy controlados. Y que la gente no entiende, y no tiene por qué entenderlo, si es dinero federal, estatal o municipal. La gente lo que quiere es que le resuelvan su problema. La falta de agua, el aseo público, la inseguridad, el alumbrado, los temas muy del día a día. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo te diría que cómo me dejaron a mí el municipio en ese entonces, con mucho orden. El presidente municipal electo anterior a su servidor fue el contador Marcelo de los Santos, que hizo un extraordinario trabajo como alcalde, aunque hubo ahí un en donde al salirse Marcelo a buscar la candidatura a la gubernatura, quedó un interino que fue el licenciado Homero González, y luego un periodo de 6 meses o 7, ya no recuerdo bien, en donde estuvo, Homero fue el que estuvo 6 o 7 meses, y luego Jacobo Payán entró a un consejo municipal de 3 meses. Entonces, en realidad yo tuve, como quien dice, 3 administraciones que me dejaron a mí. Marcelo, el constitucional, Homero González, el interino, y el consejo municipal de Jacobo Payán. Debo de decir que la circunstancia económica, pues, apremiante, un adeudo de más de 100 millones de pesos, que en aquel entonces era mucho dinero, y que afortunadamente con orden, con disciplina, en menos de 6-7 meses lo solventamos, lo liquidamos, y yo dejé al siguiente alcalde, a Jorge Lozano, una deuda de 22 millones de pesos, perfectamente etiquetada, a 5 años, específicamente para la construcción del rastro TIF que construimos en nuestra administración. Wow. Excelente. Bueno, pues sí, te tienes muy fresco, ¿no? Todos los recuerdos. Eres de buena memoria. Pues mira, yo creo que más que tener buena memoria, afortunadamente dejaron tal huella en mi vida. Vivir el momento. Claro, que yo vivo con esa con esa vivencia todo el tiempo, la tengo fresca. Y además con mucha también frecuencia lo puedo platicar pues con la familia, con mis amistades, para no ir tan lejos. El día de ayer nos reunimos un grupo de 5 o 6 de los compañeros que trabajaron con nosotros en esa administración, y pues recordar es vivir, ¿no? Estás fresco platicando de todo.
Muy bien, Octavio, veo que desde que llegamos tienes aquí en la mano un libro que dice el ego es el enemigo. Platícame ese libro. El ego es el enemigo. Sí, fíjate que este libro lo compré porque escuché que lo recomendó mucho el rector del ITAM, que tiene un espacio con Joaquín López Dóriga. Lo recomiendo muchísimo los martes en el noticiero de Joaquín de mediodía. Y él habló de este libro, de Ryan Holiday. El ego es el enemigo. Yo creo que el principal problema que tenemos todos los seres humanos, y más quienes participamos en la función pública, es el creer que tenemos la razón absoluta, la verdad absoluta. Y eso tiene que ver con el ego. Somos egocéntricos por naturaleza. Y muchas veces eso, dice este autor, el ego es nuestro principal enemigo, porque nos limita, nos nubla la vista y no nos permite aprender de los demás. Bueno, y sí, lo estaba leyendo ahorita. Sí, aquí en este espacio, en este rincón, generalmente cuando tengo oportunidad me vengo a leerlo. Lo estoy releyendo porque ya lo leí. Le estoy dando una segunda pasada. Me gusta releer los libros. Excelente. Bueno, regresando al tema de la política, quiero preguntarte por la situación. Yo sé que tú eres panista, de afiliación panista, la situación del PAN en la actualidad. Porque bueno, es en todo el país, no solo... Tenemos un monstruo encima. En San Luis Potosí, tenemos a Morena. Tenemos dos monstruos en San Luis Potosí. No uno, en el país hay uno. Sí. Pero en San Luis Potosí tenemos dos. ¿Cuáles son los dos? El verde. El verde. A ver, yo creo que hoy el gran adversario contra lo que deberemos de hacer un frente común y luchar por vencer en buena lid es no solo a Morena, en el 2024, que tiene pues todo el peso atrás del gobierno federal, el presidente de la República, pero también hay que entender que el Partido Verde pues hoy tiene una presencia importante, un peso específico importante. El gobierno del estado emana del Partido Verde, y pues yo creo que los potosinos tenemos la maravillosa oportunidad en el 24. No hay elección de gobernador, pero sí la de la presidencia de la República, las alcaldías, las diputaciones, y tenemos que entender que la ruta para rescatar a este país y este estado es regresar a los escenarios en donde nos gobierne gente decente. Muy bien. ¿La alianza funcionó? ¿Funciona? Parcialmente. Porque pues parece que no, pues ganaron 22, o sea, ya Morena ya tiene 22 estados. Bueno, me refiero a la última elección, que de 6 ganaron 4. Así es, mira, yo creo que es casuístico, ¿no? Yo creo que no se puede estandarizar, no se puede generalizar. En algunos lados funcionó, en otros no. Depende de la realidad de cada estado, de cada municipio incluso. Si ustedes recuerdan, en el 2021, en nuestra elección, en algunos lugares funcionó la coalición y funcionó muy bien, pero en otros no solo no funcionó, sino que en algunos casos ni siquiera se pudo concretar. Río Verde es un ejemplo. Así es. En donde no pudo concretarse esta coalición, y eso, bueno, pues, digamos, pulverizó las posibilidades de que pudiéramos tener un triunfo mucho más hegemónico, mucho más completo, más grande. Para el 24, yo estoy convencido de que tiene que haber una coalición en donde incluso tiene que ser más amplia. Ojalá Movimiento Ciudadano se sume a PAN, PRI, PRD, partidos locales, como es el caso. Bueno, es una elección de carácter federal, entonces estamos hablando de partidos nacionales, y MC, si bien no aporta una votación porcentual muy importante, no olvidemos que MC gobierna estados como Nuevo León y como Jalisco, que son los estados más importantes del país, aparte del Estado de México, ¿no? Veracruz tal vez. Entonces creo yo que es la gran oportunidad de regresar a un escenario de una estabilidad social, económica, de seguridad, de rumbo, de desarrollo en infraestructura, que lamentablemente pues tenemos 4 años perdidos completamente. Como decíamos ahorita, este monstruo a nivel federal, pues es una bola de nieve que lleva 18 años haciéndose con Andrés Manuel, con el presidente, y que es una fórmula que le funcionó, una fórmula que todos mencionamos y que la replicó el actual gobernador, el señor Gallardo,
que es este movimiento populista, Sí. esta fórmula como con cercanía muy directa al pueblo, pero a sus necesidades más, podemos llamarle más emocionales, a su visión más emocional, más que a sus problemas de raíz. Fíjate que yo, sí tienes mucha razón, a la parte emocional del ser humano, el saber llegarle a fibras muy sensibles, pero también creo yo que en ambos casos, los que mencionas, tanto el gobierno federal como lo que ocurrió aquí en el estado, también fue el jugar con la situación económica y la pobreza de la gente. Así es. La gente se identificó porque hay que reconocer que tanto PAN como PRI le ha quedado a deber a la ciudadanía. Ajá. O sea, el que no reconoce sus errores Sí, claro. está condenado a volver a cometerlos. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un acto de revisión hacia adentro, y hay que reconocer que el PAN y el PRI se han equivocado, que no hemos hecho las cosas correctamente y que la gente cobró con el voto en las urnas por una opción distinta, que fue Morena, Andrés Manuel López Obrador, para la presidencia de la República. Y en el caso del estado de San Luis Potosí, tengo que decirlo, y lo digo con respeto, ahora ya toro pasado, a más de un año de la elección, Sí. puedo decirlo que se manipuló la pobreza y la miseria de la gente. 100%. ¿Crees que, bueno, en esta, hablando de las elecciones, que la contienda pasada que contendiste para gobernador, que bueno, que quedaste por ahí en segundo lugar, ¿crees que se pudo haber hecho más? ¿Cuáles crees que fueron a lo mejor ¿Cuál fue las fallas el talón de Sí, Aquiles? bueno. en tu campaña? Yo creo que varias, muchas. Había O sea, muchos intereses. yo voy a hablar de lo nuestro. Mira, competimos contra mucho dinero, Sí. muchísimo dinero. Es decir, ante eso no hay antídoto, ¿no? Contra mucho dinero lo único que gana es más dinero, Más y dinero. no lo había. Sí, sí, sí. Ajá. Y no lo había, y aunque lo hubiera habido, porque yo estoy convencido de que se gana en buena lid y apegado a derecho, o no se gana, o no aspiro a ganar de otra manera. Sí. Es decir, jamás nosotros hubiéramos recurrido a ninguna otra estratagema de compra de votos, o de coacción, o de presión, etcétera. Nunca lo hubiéramos hecho. Yo prefiero no haber ganado a haber recurrido a algo al margen de la legalidad. Entonces, bueno, por un lado, eso era un adversario increíblemente poderoso en términos económicos. Creo que sí hubo errores en nuestra estructura interna de campaña. Es que si ir a una elección, un partido, es complejo, ahora imagínate ir en una coalición cuando PAN, PRI, PRD, pues nunca habían caminado juntos. Nunca se había Entonces, visto. era cómo construimos un todo con cuatro partes totalmente diferentes entre sí. No fue nada sencillo. Hubo mucha gente muy positiva, muy valiosa, que participó, que nos ayudó, Claro. que se involucró, Sumó. del PRI, del PAN, del PRD, propio Conciencia Popular aportó lo suyo, pero fue aprender un juego con reglas nuevas. O sea, uno estaba acostumbrado a jugar de una manera, y de pronto te ves con que las reglas del partido son otras. Entonces sí fue muy complicado. A mí me perjudicó mucho, a mí Octavio Pedrosa como candidato a gobernador, que no en todos los municipios pudimos ir en coalición. No. Entonces cada candidato a alcalde pues veía para sí mismo. Sí. Sí, les preocupaba evidentemente su elección particular. No voy a mencionar nombres, pero sé que hubo candidatos en la Huasteca particularmente, en donde pues el alcalde, pues sí, mira, Octavio es el candidato a gobernador, que bueno, Dios lo bendiga, pero acá la no preocupación era lo de ellos, Sí. el municipio, ganar la alcaldía como diera Y lugar. no promovían el voto estatal. Y no solamente a veces no lo promovían, sino que nos jugaron en contra. Ah, Sí. caray. Que jugaron con el verde, porque el verde llegaba con los candidatos y les decía, siendo nuestros, oye, pues te ayudo a que tú ganes, nomás que ayuden acá en la gubernatura. Híjole. De eso pasó en varios O municipios. simplemente, o les dice nada más, pues no le des, no lo ayudes en nada, Sí, o sea, no ajá. pidas el voto para él. Brazos caídos. Ajá, brazos caídos, o sea, no hagas nada, pues, Wow. no hagas nada. Y pues el otro se aprovecha. Perdón, pero déjame terminar esa parte Adelante. con un dato que creo que la gente Lo que quiera, no lo que puede quieras. olvidar.
Yo, Octavio Pedrosa, con esa circunstancia tan adversa, sacamos 400,000 votos. Es decir, hubo 400,000 potosinos que creyeron en este proyecto. La diferencia entre quien ganó y nosotros fue pues aproximadamente 40,000 votos de diferencia, ¿no? Contra 400,000. ¿En puntos porcentuales cuántos fueron? Pues échale, fueron menos de 10%, no, un poquito más del 2, sí. Pero 400,000 voluntades expresadas a favor de esta opción, pues nos deja un rédito que para mí es de mucho valor, de mucha satisfacción. Y bueno, en la vida hay que aprender a ganar y hay que aprender a perder. ¿Crees que... Bueno, sé que hubo gente que jugó mal, me consta, yo también participé, yo trabajé por ahí con un candidato también de la coalición. Saludos al señor Oscar, la verdad. ¿Cómo no? Me cae re bien, me cae re bien. Ahorita pues ya no estoy en política, estoy aquí en los medios, pero te pregunto, además de gente que pues traicionó, jugó mal, ¿crees que tú te equivocaste en algo? Yo creo que sí, es decir, pobre de aquel que diga que es infalible y que no se equivoca, ¿no? El que piense así, pues, está equivocado. Sí. Entonces, el primer elemento que hay que asumir es que somos falibles, que nos equivocamos, seguramente cometimos muchos errores. A lo mejor no me tocó a mí tomar tantas decisiones en la parte de la nominación de candidaturas. Ahí eran más bien los partidos los que proponían los candidatos, pero yo creo que hubo algunos malos candidatos. Es decir, que si se hubiera tomado una decisión diferente, los resultados hubieran sido mucho mejores y hubieran sumado y contribuido a que el resultado a la elección de gobernador pudiera haber sido diferente. Ahora, también te equivocas en el hacer tu equipo, ¿no? O sea, como un entrenador de fútbol, tú tienes que poner a los que tú crees que son los mejores. A veces te equivocas en la funcionalidad de un elemento en determinada posición, ¿no? Sí. Y seguramente yo cometí muchos errores en ese sentido. ¿Qué sigue después de cuando se dan cuenta, cuando ya le dan el triunfo a Gallardo? ¿Qué siguió después? Yo hice un compromiso muy fuerte, muy formal con la ciudadanía, con los potosinos. Yo iba a llegar hasta lo último, pero siempre por la vía legal y la vía de las instituciones. Hubo gente que a mí me quería mandar a la calle a sacar a la gente. Había amigos en la Huasteca que me decían, oye, nos vamos en 100, 200 camiones con gente para hacer algo porque sentimos que nos robaron la elección. Hacer la reforma como aquel. A mí me parece que Salvador Nava. Que hay que ser responsables. San Luis Potosí no merecía una confrontación entre potosinos. Y aunque por dentro sí te daban ganas, yo sabía que no era la decisión más responsable que hubiéramos podido exponer a la paz y la tranquilidad social, y por ningún motivo yo lo iba a permitir. Entonces yo hice el compromiso de ir hasta a fondo, pero por la vía de los tribunales, de los órganos electorales, del propio INE. Yo fui al INE, yo me entrevisté con los consejeros del INE en 2 o 3 ocasiones, con los magistrados del Tribunal Electoral, tanto en la sala local como allá en la Ciudad de México, a nivel del Tribunal Federal Electoral, y fuimos hasta el último, hasta que finalmente se agotaron todas las instancias, y pues ahí dijimos, esto, señores, pues se acabó. No voy irresponsablemente a exponer la integridad de un solo potosino en aras de defender un triunfo que, aunque sentíamos que nos correspondía, no era el caso, no fue mi caso. Se aceptó públicamente ya después. Sí, claro, yo lo hice a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en donde yo reconocí finalmente el fallo. El resultado del 6 de junio es el que siempre quedará en cuestionamiento. ¿Crees, o podrías decir por ahí que te robaron la elección? Es un calificativo muy fuerte. Sí, lo sé. No sé, yo no quisiera ser irresponsable para utilizarlo. Lo que sí te puedo decir es que la elección estuvo plagada de anomalías, de circunstancias. ¿Pero no son así todas las elecciones?
Ay, o sea, ya está mal, ¿verdad? Pero pues ya es normal, ya se ve. Pero no, déjame decirte que no. Yo he ganado la elección de alcalde, la de diputado y la de senador, y en ninguna de ellas hubo cuestionamientos, ni siquiera de nuestros adversarios. Por lo tanto, puedo decirte que no. Cuando haces las cosas bien, cuando se gana a la buena, no tiene por qué haber cuestionamientos. Bueno, pues está bastante interesante este tema. Ahorita, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo en este momento de tu vida? Varias cosas. Fíjate que después de 9 años de estar en México, tanto como diputado como senador, después de esta etapa de la campaña, sí vino un desgaste personal muy fuerte. La familia la descuidas, la dejas de atender. ¿Emocionalmente te afectó? O sea, ¿te sentiste...? Sí, sin duda. Yo los primeros meses después de la elección, lo digo abiertamente, al fin que pues ahorita no nos esté escuchando nadie. No, yo espero que nos estén escuchando mucho. Sí lo debo decir, claro que te entra una depre y te sientes muy mal y lloras y te entristeces. Pues hasta yo estaba chillando. Es que le pones todo, alma, vida y corazón por un proyecto y sobre todo la forma en que se dio la elección, sí te lastima. Por supuesto que sí, estuve varios meses pues muy agüitado, pero también afortunadamente primero mi familia, mis amistades, gente cercana me ayudó, me levantó y vino por mí, me animó, me volvió otra vez a levantar y bueno, lo superamos, lo fuimos superando. ¿Y a qué me dedico? Mira, estoy haciendo lo que dejé de hacer durante muchos años. En primer lugar, ser un poco más dueño de mi agenda, ser un poco más dueño de mi día, de mi vida, ¿no? Ya no tengo hoy una actividad tan rígida de un horario, de un jefe, en fin. Ahora yo doy algunas consultorías, algunas asesorías. Qué padre. Estoy haciendo algunos pequeños, incipientes negocios personales y estoy haciendo algo que toda la vida me ha gustado hacer, que es leer. Yo creo que es... Ahora sí hay tiempo. Ahora sí tengo tiempo. Nunca dejé de hacerlo, pero ahora lo hago con mayor... digamos, metodología, con mayor sistema, ¿no? Busco, me encanta la historia, me encanta libros que te dejen algo importante, ¿no? Algo que contribuya a tu propia formación. Entonces, le dedico tiempo el más que puedo a mi familia, a mis nietos, a mis hijas. Y entonces, pues, ahora ya tengo 63 años, entonces también ya no me cuezo en el primer hervor. Entonces también tengo que aprender a vivir mi vida, bendito Dios, pues como yo quisiera. Sí. ¿Vas a seguir en la vida política? Eso iba a preguntar. Sí. Mira, dicen que a la política te meten, no te metes, y no te sales, te sacan, ¿verdad? Y aquel que oigas decir, no, ya no, o conmigo no cuenten, tal, pues la verdad es que son poses, ¿no? Yo sí creo que es probable, no es hoy un objetivo así de vida y me muero por ello, debo confesarlo que no como lo fue en otro momento. Sí, claro. Si las circunstancias se dan, a ver, no somos monedita de oro, hay gente que puede vernos bien, pero también habrá gente que no. Entonces, si las circunstancias se dan, si servimos a la sociedad, si somos útiles a un proyecto integral, pues yo estoy puesto, o sea, no digo no. Como dentro del partido, o si se da como alguna candidatura, seguir con alguna... Sí, yo voy a decir algo aquí públicamente. Adelante. Yo jamás me iría a otro partido. Okay. Jamás. ¿Te han invitado? Sí, por supuesto, claro. Incluso en esta candidatura a la gubernatura antes de ir en la candidatura de la coalición, tuve invitaciones de partidos específicos. Sí. Yo pudiera no estar ya en el PAN, que no es el caso, sí, estoy y seguiré en el PAN, pero aunque fuera ese escenario de dejar el PAN, que no lo es, jamás me iría a otro partido. Preferiría, pues ya, terminar tu ciclo y vámonos, ¿no? Pero yo respeto a todo mundo, cada cabeza es un mundo, ¿no? Pero cambiar de partido porque no me dieron la oportunidad aquí, no me hicieron candidato aquí, entonces me voy al otro. A ver, ¿con qué cara ves a tus electores que votaron por ti para el Senado y luego apareces al mes siguiente ya en otro partido distinto? Deja de ser un asunto de convicciones. Exacto. No, y aparte no es como que, o sea,
como ya te lo dieron, ya te dieron todo, ¿sabes? O sea, Gracias. ya te hicieron candidato, ya te hicieron senador, Sí. Senadora. Senadora. Y luego ya. Y todavía pues, con permiso, o sea, se me hace muy ingrato. Sí. O sea, se me hace A ver, como tú puedes decir, a ver, desagradecido. Mi partido me decepcionó por lo que tú quieras, Sí. ya no comulgo con lo que hoy está pasando. Puede ser. Pero irte al partido que denostaste, que criticaste, que señalaste, que contra el que competiste, que fue tu rival así, y de pronto, pues como a mí no me dieron aquí chance, pues entonces me voy allá para que allá me lo den. A mí eso me parece un acto de absoluta incongruencia, Claro. de inmadurez, ya no digo política, personal. Pasó en Río Verde, ¿no? Sí, todos. En muchos lados. lados. Pero bueno, ¿crees que el PAN, mucha gente dice que el PAN pues está secuestrado, que el PAN no da oportunidades, que no abre, o sea, de que no puedes, que no es democrático, que es que pareciera un club de Toby. Un club de Toby, que nada más para ciertas personas, y que hay un señor ahí que él manda, que como señor feudal, ¿no? Como dictador. ¿Lo crees? Sí. Sí. Sí, pero no es de ahora. A ver, quien señale hoy con nombre y apellido a una persona, ¿con qué calidad moral lo hace si hicieron lo mismo? Ha sido un quítate tú para ponerme yo. Hace unos días, no más de 3 semanas, estuvo por aquí Marco Cortés en San Luis Potosí. Sí, claro. Y hubo 2 momentos. Uno, en una reunión amplia en donde se abrió el micrófono y por ahí 1 o 2 personas fueron sumamente críticos. Yo diría exageradamente agresivos, en calificativos. Parecía como pleito, ¿no? Como una especie de... Pero a ver, te puedes tú pelear decentemente. Sí. O sea, tú puedes Debatir, sí, contrastar ideas, señalar incluso. Pero lo que no puedes hacer es faltarle el respeto a nadie. A nadie. Así sea tu mayor adversario. Yo creo que hay un principio fundamental que nunca podemos faltar, que es el saber respetar a los demás. Si quiero que a mí me respeten, lo primero que tengo que ofrecer es respeto. Claro. Entonces, el usar calificativos como sinvergüenzas y mafiosos y no sé qué tanto, a mí me pareció un exceso. Habrá cosas que se dijeron que son ciertas y que tienen una fundamentación, pero para decirlas hay que tener calidad moral. Sí, tacto. Y también el no tener cola que te pisen. Sí, sí. O sea, ¿cómo tú puedes ir a decir algo que tú mismo has hecho? ¿Cómo puedes ir a señalar y a criticar? Si no le puedes decir, no te bañas y no me baño yo, güey. ¿Sí sabes? Claro. A ver, y esto no es nuevo. Por eso yo subrayo. Lo que hoy está pasando en el PAN, perdón, pero ha venido pasando desde hace muchos años. Sí. En donde quien llega a ocupar ciertas responsabilidades en la institución, pues terminan haciendo muy cerrada la estructura. Se favorece a ciertos grupos. Sí. Ahí es en donde se pierden elecciones, Sí. porque por favorecer a ciertas personas afines, pues no necesariamente se piensa en el de mayor rentabilidad electoral. Sí, o sea, aquí lo que debe de importar es quién puede ganar una elección, que sea una persona decente, que cumpla el perfil. Y con ese nos vamos. Oye, aunque no sea de tu grupo, aunque no sea de tus amigos. Abrirlos es como, pues, invito a jugar a mi compadre que es buen portero, o mejor meto portero que sea porterear. Exacto. Sí. Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? No porque sea mi compadre, a lo mejor pesa 150 kilos, y lo pones de extremo derecho, pues no te va a dar el resultado que tú esperas, ¿no? Y lamentablemente eso ha pasado. Pero ha pasado recientemente y ha pasado en administraciones del Comité Directivo Estatal pasadas. Sí. Y hoy resulta que los que se quejan y se van a otro partido hicieron lo mismo o peores cosas. ¿Tú crees que no tienen por qué quejarse? A ver, vamos a decir que sí hay razones de fondo que hay que señalar. Primero, hay que saber hacerlo con el respeto y con la metodología apropiada. O sea, nunca en un debate, sí, en una contrastar ideas y propuestas, pero no agrediendo, no insultando, no calumniando, por un lado. Y por otro lado, para poder hacerlo, pues tienes que tener, repito, una historia de actuación que te avale. Sí. No puede ser tú ir a señalar lo que tú mismo hiciste o haces, ¿no? Viendo esto, me acuerdo yo del PRI o del viejo PRI,
que ellos eran muy rectos con esto. O sea, porque te daban para acá, luego, a ver, espérate, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Y creo que eran muy disciplinados. Muy disciplinados. En esa cuestión, ¿no? Yo creo que sí algo caracterizó al PRI, todavía, pero sobre todo antes, era una disciplina férrea, cuasi militar, claro. ¿no? Ahí las dirigencias determinaban y todos se sujetaban a eso. A lo mejor se enojaban, pero no hacían, o sea, no hacían nada de estarse quejando en público. Yo creo que todo ha cambiado. La sociedad ha madurado, la gente se ha sensibilizado más, hay más politización en la gente, los medios de comunicación, estas plataformas claro. hoy son ventanas que permiten a todo el mundo conocer lo que está pasando. Antes todo era muy cerrado, sí. Prácticamente nadie se enteraba de nada. No, y Televisa y... todo era una mafia. Sí, y eran controlados. Cuando era controlado. El 2024 la República ya la va a ganar Morena, sí o sí. Pues no, yo soy de los que creo. Yo creo que sí gana Morena. Yo creo que lo único que no podemos hacer es resignarnos. Es pensar de esa forma, perdón, y lo digo con mucho respeto. No, yo lo digo como medio. La lógica. ¿Al día de hoy? Te hace pensar, pues tienen todo a su favor sí. para repetir, para ganar. Pero yo siempre he creído que hay que dar la batalla hasta el final. Claro. Y tú no puedes decir que estás derrotado hasta que no. Como decía Vince Lombardi, yo no perdí ninguna batalla, me faltó tiempo en algunas. Entonces yo creo, así decía de cada partido sí. cuando perdía, no perdí este partido, me faltó tantito tiempo. ¿Qué quiere decir? Que lo hubiera ganado, porque mi esfuerzo, mi tesón, mi convicción, mi determinación, mi amor, mi pasión por México, me obliga a pensar que voy a dejar hasta el último aliento para que esto cambie. Esto no puede seguir así. No podemos vivir con miedo, aunque el eslogan era justo lo contrario, aquí en San Luis. Yo te diría, antier aquí era una psicosis porque hubo balaceras en varios puntos, todos lados, sí. Todos los días aparecen ejecutados, en la zona media, en la Huasteca, en Aquismón hace poquito, en no tumbaron el helicóptero ahí en Tamazopo, hace hoy hubo otro, pero hoy hubo uno de la Marina, que fue por lo de Caro Quintero. Fue en Sinaloa, sí. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos perdiendo la capacidad de asombro y la capacidad de indignación. Y yo creo que una sociedad que pierde su capacidad de indignarse ante algo es una sociedad perdida. Y yo me resisto a heredarle a mis nietos y a mis hijas un mundo en donde perdamos la esperanza de vivir mejor. Hoy pues estamos viendo que la política, como lo mencionábamos hace rato, pertenece más al personaje que al partido. Sí. Y pues ahorita PRI y PAN no tienen a alguien a quien levantar. Por eso tal vez por eso Alejandro decía, si hoy México vota por presidente. Yo estoy seguro que gana Morena. Es que, a ver, por esto mismo que Andrés Manuel viene construyendo. Mi sentido común me hace estar de acuerdo contigo. Claro. Sí. Pero mi alma, mi ánimo, mi pasión me dice, no, a ver, nos vamos a morir. Sí. Si me preguntas, Octavio, ¿con quién va a ir la coalición? Ya no podemos mencionar a Ricardo Anaya. No, yo por lo menos no lo mencionaría. O sea, no es santo de mi devoción. Y lo digo con mucho respeto. Sí. No tengo nada en lo personal contra él, pero a ver, se necesita perfiles ganadores, claro. Perfiles frescos. Sí. También a veces nos pasa que nos ponemos la restricción de que no veo un panista o un priista. ¿Y quién les dice que un ciudadano sin partido no puede ser? No puede levantarse. Yo le apuesto a que pudiera surgir y ahí vienen 2 o 3. ¿Quién? Pues ahí vienen 2 o 3. Bueno, a mí, por ejemplo, en lo particular, el perfil de Gustavo de Hoyos me parece extraordinario. Okay. Es un hombre de convicción, es un hombre decente, un hombre al que no se le conoce, que yo sepa, una tacha. Por el cual uno lo pudiera descalificar. No digo que sea el perfil perfecto, pero ahí está un hombre, pero también hay mujeres muy valiosas, creo yo, aún algunas politólogas y gente que se ha dedicado a escribir, que yo creo que tiene muchos elementos para poder aportarle a México en el escenario tan devastado, tan caótico que hoy tenemos. ¿Tú te irías con Samuel García? ¿Suceder? No me... A ver, si sucediera, si él fuera el candidato de las oposiciones,
por supuesto que O Colosio. sería yo un soldado en ese gran ejército. O sea, no sé quién, pero el que vaya contaría por supuesto con todo mi respaldo. Sí. No, yo igual, yo no, por en lo personal yo no votaría por Morena, pero pero sé que van a ganar. O sea, yo por ejemplo, yo lo daría por perdido, Yo me enfocaría en otras cosas, o sea, en gobernaturas o presidencias municipales. Ese es un buen punto. Yo haría eso. Ese es un buen punto. Mira, sí, no va a estar fácil la elección presidencial, me queda más que claro. Esto es como hacer una pirámide con bloques. Hay que pensar también en el contrapeso que significan los congresos, tanto locales como el federal. Sí. Entonces viene la renovación de la Cámara de Diputados. Vamos a elegir senador de la República. También. Entonces hay que pensar cómo hacer esos equilibrios, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que la presidencial está perdida y la va a ganar Morena. Bueno, entonces otra parte de la responsabilidad que tenemos las oposiciones es construir los contrapesos suficientes desde las cámaras, tanto federales como lo local, para poder hacer una verdadera distribución de poderes. Sí, porque Morena ya estaba secuestrando INE y estaba secuestrando. Es que si tú te pones a cámaras, hoy día López Obrador no solamente es el titular del poder ejecutivo por definición constitucional, el presidente de la República, pero también controla el legislativo y controla el judicial, que es todavía más grave. Y hasta el moral. Y ahora quiere el INE. La Suprema Corte de Justicia del país también está en manos del presidente de la República. ¿Sí? Los órganos descentralizados. Ya desapareció la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, no recuerdo si me fue el nombre ahorita correcto, va por el INE, se quedó con Derechos Humanos, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha ido poco a poco minando, haciendo huecos en las instituciones que son autónomas, que le hacen equilibrio al sistema político en México. Entonces estamos realmente enfrente a un poder totalitario. Hay una autora judía, que ya murió por supuesto, pero yo por ahí he rescatado algunos de sus escritos. Ella en 1954 escribió un decálogo de lo que puede ir pasando para que se constituya un poder totalitario, un gobierno totalitario, y se refería al nazismo de Hitler y al estalinismo. Claro. En la Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Y si tú ves el decálogo que ella en 1954 establece, haz de cuenta que se repite punto por punto aquí en México. El control de las instituciones, el centralismo, es decir, quitarle poder a la periferia e ir hacia el centro. Sí, lo de Putin lo hizo. Sí. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la actual Rusia, ¿no? Pero hablando del estalinismo en el 54 y refiriéndose también al nazismo de Hitler, ¿no? Por ejemplo, la educación como un medio para controlar a las masas. La desaparición de los partidos como tal y que el poder se concentre en una sola persona, como lo hizo Hitler, como lo hizo Stalin, como lo hizo Maduro, como lo hizo España, lo hizo Franco, una dictadura de derecha, o sea, no todas las dictaduras son de izquierda. Sí. Entonces estamos viendo que cuando el poder se concentra en una sola persona, como es el caso de México, estamos en el borde de caer al precipicio del gobierno totalitario. Si tú fueras o tuvieras todo el poder, digamos, absoluto en el PAN y el PRI o en el PAN, ¿qué harías? O sea, hoy para ganar, o sea, ¿por dónde sería para poder ganar el 24? A ver, o para poder resurgir, porque no. Ya vamos muy tarde, ¿eh? O sea, ya está muy tarde. Ya faltan 2 años. Sí. Pero a ver, ¿qué es lo que al PAN le ha faltado? Y al PRI ya no digas. Tener nuevamente la confianza de la ciudadanía. Si tú te acuerdas, hace 20 años, el PAN era la opción de la oposición en el país. O sea, la gente pensaba en si esto cambia, cuando el PRI era un partido hegemónico, único prácticamente, pues la gente pensaba en el PAN. El PAN es una institución. Gómez Morín,
Su fundador. el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, Schmal, Castillo Peraza, los grandes ideólogos del PAN decían: somos una escuela de ciudadanía, formemos ciudadanos, conquistemos la confianza de los ciudadanos. Sí. Eso es lo que se ha perdido. Hoy la gente ya no cree en ningún partido político, en ninguno. Y creo que al PAN lo que le ha fallado en los últimos años, y hablo nacionalmente, sí, no solo San Luis, es que nos hemos alejado de los ciudadanos. Sería a lo mejor yo lo vería un candidato cerca de los ciudadanos, güey. Un candidato del pueblo. ¿Qué vas a meter? ¿Vas a meter un artista? No. ¿Vas a meter un futbolista? Mayer. O Cuauhtémoc Blanco, o sea, sí, a ver, no se trata de que esa delgada línea. Esa delgada línea. Sí. Pero a ver, yo creo que es un gravísimo error confundir popularidad para ganar con la propuesta seria de alguien decente que no solamente gane, sino que tenga capacidad de gobernar. Ideología. Y el mejor ejemplo es Cuauhtémoc Blanco. Sí. Cuauhtémoc Blanco, pues, Salinas, o varios que andan por ahí, ¿no? Cuauhtémoc Blanco es el gobernador de Morelos, que es el peor calificado de las 32 entidades federativas. Muy popular, sí. Fue un excelente jugador de fútbol. y la gente, pues, Cuauhtémoc Blanco. Pero a ver, no solamente puedes pensar en eso, tienes que pensar en que tenga la capacidad, los atributos, la visión, la capacidad de formar equipo. Para mí eso es muy importante, formar equipo y entonces dar resultados y gobernar bien. Wow. Muy bien. Bueno, ya para concluir, ya para irnos, ya se nos fue la hora, ya casi. Sí, ya. Bueno, pues por aquí, ¿a quién te gustaría así rápido para la presidencia de la República? No, porque no me dijiste, no terminaste de decir. No, ese es Lili Telles, fíjate que mira, Córdoba. Lili Telles tiene mucha capacidad. No solamente fue una buena conductora, creo que era periodista. Sí. Yo la he escuchado articulada en su discursiva, conceptual, carismática, tiene perfil. No estoy seguro si tenga la capacidad para gobernar. Pero empática es. Sí, es decir, pega bien, entra bien, funciona. Causa buena impresión. No me desagrada la idea de Lili Telles. ¿A quién más mencionaste? Lili Telles versus Sheinbaum. Dije Lorenzo Córdoba. A ver, Lorenzo Córdoba también me parece un tipo preparadísimo. Ahí sí yo creo que es un hombre altamente capaz. No, pero fíjate lo contrario. No estoy seguro que tenga pasta de candidato. Te voy a poner un ejemplo. Castillo Peraza. Bueno, un filósofo, un ideólogo panista sensacional. Sus libros los lees y bueno, aprendes mucho. Pero no te ganaba una casilla. Él fue candidato en la Ciudad de México. Claro. Y perdió estrepitosamente. No es tan fácil. O sea, no te puedes poner una camisa y decir, ya soy candidato porque quiero ser candidato. Se necesita tener ciertos atributos, y no lo digo soberbiamente, pero tienes que tener empatía, tienes que conectar con la gente. Y eso es lo complicado, ¿no? Sí, sobre todo eso, conocer las necesidades. Un perfil redondo de alguien con capacidad, pero que a la vez tenga la empatía para poder lograr ganar una elección, pues no está fácil. No está fácil. ¿Sabes quién me gusta a mí? Y lo digo, se trata de eso, ¿no? A mí me gusta el perfil de la Madrid, Enrique de la Madrid, periodista. Sí. Pero yo lo conozco, lo he tratado y es un hombre muy preparado, muy capaz, con mucha experiencia. Ahora viene él. Es agradable, tiene un trato. A lo mejor tiene un poquito de ¿cómo te diré? De estigma. No le pesará el apellido. Sí, a eso me refiero. Tiene el estigma del apellido y eso a veces juega a favor y a veces en contra. Sí. Por ejemplo, el caso de Colosio. Sí. Ahí el apellido juega mucho a su favor. Mucho. Claro. Y lo que yo he escuchado, a riesgo de equivocarme, no quiero cometer un error, pues los regios no están así que digas tú encantados con su gobierno. No. Pero el apellido, el nombre, Donaldo Colosio, pues te evoca a un personaje histórico de la política, a quien yo admiro, porque fue un verdadero político de altura, Luis Donaldo Colosio, pero no por eso
Pues, bueno, aquí acabamos de tener un ejemplo en San Luis más o menos similar, ¿no? Ujú. Sí, El claro. apellido no el apellido lo heredas, pero Sí. la capacidad y la empatía Sí, no. esa te la ganas. Sí, claro, exactamente. Es verdad. Listo. Bueno, pues con eso vamos a concluir. Muchísimas eso. gracias. Muy algo que No, decir. no, muchísimas gracias. Yo encantadísimo que nos recibieras en tu casa Por favor. y platicar con alguien de tu experiencia y de tu peso político Pues más bien de mi peso físico. es una enseñanza para mí que me gusta Enriquecedora, ¿verdad? mucho. Enriquecedora. No, Me gusta al mucho la contrario. Una persona sabia, Sí, le podría sí, llamar sí. yo. No, Persona muy sabia. lejos de eso, no. Muy lejos de eso. Pero bueno, yo soy el que agradece. Mira, ya 63 años me ha tocado recorrer varios kilómetros. Me siento muy contento. Creo que estoy en un momento. ¿Cómo estás de salud? plenitud. Fíjate que me pegó el COVID en enero. En diciembre, enero, febrero, y sí me afectó un poco. Mi capacidad pulmonar Ok. se redujo un 12%. Wow. Que dicen que te O sea, me cansas sofoco, más. sí, me sofoco Sí, sí, mucho. sí. O sea, si yo hago un ejercicio o algo, un esfuerzo de más, batallo. Es más, hablar, como ahorita, empiezo a batallar sí, un sí. poquito para jalar aire. Pero es cuestión de terapia, es cuestión de hacer De trabajar, ejercicios de pulmón, hacer ejercicio, caminar por lo menos. Y estoy seguro que pues si se nos ocurre andar en campaña el 24 vamos a estar listos. Andar caminando en las Sí, calles. sí, como- En las cabalgatas, el solazo. Me encanta, Sí, me encanta. sí, a mí no, me pongo en modo campaña y mira, me echo a andar luego. Bueno, pues muchísimas gracias, Octavio. Saludos por ahí de toda la gente. Bueno, nosotros que somos de Río Verde. Saludos, por allá, que saludos. ganaste por allá, Por Yo allá, tengo por allá. grandes amistades, amigos en Río Verde, de toda la vida, no de la política, Sí. de amistades de corazón y pues por favor a través de este medio, no solo como nos ven, no solamente en Río Verde y la zona media, seguramente en todo el estado, pues Sí. a la Huasteca que yo adoro, a la zona media, el altiplano, precioso para mí, municipios hermosos como 14, Vanegas, en fin, todo el estado, a la gente de mi ciudad capital también. Claro. Un abrazo, un saludo muy afectuoso y a ustedes muy agradecido por Muchas por gracias. este espacio. Excelente. Gracias. Y gracias por recibirnos. Y bueno, con eso concluimos. Muchísimas gracias. Concluimos la gira. de San Luis. La gira de San Luis. Ay, disculpa si tuve algunos problemitas técnicos de audio, pero Se va a solucionar. Se va a solucionar. No, Bueno, hombre, no. La creatividad, eso es lo que me sorprende. sí, Salió. Salió. Bueno, gracias, nos vemos. Hasta Gracias, luego. Gracias. hasta luego.